Bienvenidos un día más a su refugio favorito para desentrañar los misterios del universo otomano. Hoy prepárense porque no tenemos un vídeo cualquiera. Hoy vamos a encender la mecha de un explosivo rumor, de una posibilidad que ha estado en la mente de todos nosotros desde hace meses, de un sueño que muchos dan por muerto, pero que contra todo pronóstico podría estar a punto de convertirse en realidad. Porque hoy, mis amigos y amigas, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el aliento en Senkalkam. Aquella pareja que tras una ruptura que dolió como un puñal en el corazón de cada fan, parece estar enviando señales sutiles, pero inconfundibles de que sí, lo habéis adivinado, podría haber una reconciliación en el horizonte. ¿Será que Cupido ha vuelto a afilar sus flechas? ¿Será que el universo, después de tanta súplica, por fin está escuchando nuestras plegarias? ¿Se cumplirá el anhelado secreto que Hande ha guardado en lo más profundo de su ser? Agárrense fuerte porque vamos a diseccionar este asunto con lupa, como auténticos detectives del corazón. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones y esperanzas, quiero recordarles lo sagrado que es este espacio. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se unan a nuestra gran familia suscribiéndose al canal. Aquí encontrarán análisis exhaustivos de sus series favoritas, las últimas noticias del apasionante mundo del espectáculo turco, entrevistas exclusivas con sus ídolos y, por supuesto, la dosis diaria de chisme jugoso que todos necesitamos. No se pierdan ni un solo detalle, activen la campanita para recibir notificaciones y conviértanse en los primeros en enterarse de cada bomba que soltemos. Y no olviden dejar su like en este vídeo. Cada like es una plegaria más para que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Con su apoyo, esta información llegará a cada rincón del planeta y quizás, solo quizás, ellos la vean. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience la función. Para comprender la magnitud de este terremoto emocional, debemos retroceder en el tiempo, volver al punto de partida, al lugar donde todo comenzó, Senkalkam. Esta joya de la comedia romántica, transmitida entre 2020 y 2021, no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino que también unió a Kerem y Hande, no solo en la ficción, sino también, y esto es lo que nos importa hoy, en la vida real. La serie nos sumergió en la vida de Eda YLDZ, una florista luchadora con el sueño de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto brillante pero con el corazón de hielo que, irónicamente, le niega la beca que necesita desesperadamente. La trama da un giro inesperado cuando Eda y Serkan se ven obligados, por circunstancias del destino, a fingir un compromiso durante 2 meses. Un contrato absurdo, dirán algunos. Pero como suele suceder en estas historias, la chispa entre ellos salta al instante, una explosión de química que incendia la pantalla. Lo que comienza como un simple acuerdo, una farsa cuidadosamente orquestada, se transforma en una historia de amor épica, una montaña rusa de emociones, llena de altibajos, malentendidos que duelen hasta el alma, secretos familiares que amenazan con destruirlo todo y, por supuesto, muchísima pasión. Senkalkam no fue solo una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural a nivel mundial, una ola imparable que arrasó con todo a su paso. La serie catapultó a Kerem y Hande a la estratosfera de la fama internacional. Su química era innegable, palpable, casi mágica. Los fans de todos los continentes se rindieron ante su encanto, se enamoraron de su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. De hecho, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó hasta tal punto que su relación se convirtió en una de las más queridas, seguidas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro por millones de fans que soñaban con verlos felices para siempre. Pero lamentablemente, como suele ocurrir en estas historias, la felicidad no es un cuento de hadas con un final perfecto garantizado. En 2022, la bomba estalló. La noticia de su ruptura sacudió los cimientos del fandom, dejando un reguero de corazones rotos a su paso. Los motivos nunca fueron completamente revelados, aunque se especuló con diferencias irreconciliables, incompatibilidades de agenda, presiones profesionales y, como siempre, la sombra omnipresente de los medios. La separación fue un auténtico culebrón, comentado hasta la saciedad y obviamente sumió en la tristeza a muchísimos fans que con la inocencia de un niño, soñaban con verlos envejecer juntos. Pero como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y en los últimos meses, como un rayo de sol que se filtra entre las nubes, han surgido una serie de señales, pequeños indicios que han reavivado las llamas de la ilusión,
que han insuflado aire fresco a la posibilidad de una reconciliación. Primero se les ha visto coincidir, casualmente en varios eventos públicos, aunque siempre manteniendo una distancia prudente, una barrera invisible que alimentaba aún más la especulación. Luego el gesto que lo cambió todo, han comenzado a seguirse de nuevo en redes sociales. Un follow en Instagram, una acción aparentemente insignificante, pero que en el intrincado lenguaje de las celebridades, equivale a una declaración de intenciones, a una invitación a soñar, a una promesa de que algo, por pequeño que sea, está cambiando. Y lo más reciente, lo que realmente ha desatado esta ola de rumores, lo que ha puesto a arder las redes sociales, es una serie de comentarios y me gusta sospechosos, estratégicamente ubicados en sus publicaciones de Instagram. Algunos fans, con la perspicacia de un detective y la fe inquebrantable de un creyente, han interpretado estos gestos como una señal inequívoca de que entre ellos hay algo más que una simple amistad, de que la llama del amor, aunque tenue, sigue ardiendo bajo las cenizas. Y ahí es donde entra en juego el sueño secreto de Ande del que hablábamos al principio. Muchos creen, con la fuerza de la convicción, que Ande, a pesar de la ruptura, nunca dejó de sentir algo profundo, algo especial por Kerem. Que en el fondo de su corazón, en ese rincón donde guardamos los deseos más preciados, siempre albergó la esperanza de una reconciliación, de una segunda oportunidad para su amor. Y ahora, con estas señales que hemos estado presenciando, con estos pequeños gestos que parecen gritar a los cuatro vientos, ese sueño, ese anhelo secreto podría estar a punto de convertirse en realidad. Ahora, para entender mejor la complejidad de las relaciones y la posibilidad de una reconciliación, vamos a analizar otra serie turca donde este tema juega un papel fundamental. No es exactamente el mismo caso, porque no hablamos de una pareja que fue real en la vida real, pero sí de una pareja ficticia que el público adoró, defendió y con la que sufrió con cada una de sus idas y venidas. Hablo, por supuesto, de Erken Cikus, conocida en muchos países como Pájaro Soñador. Esta serie, protagonizada por la carismática Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, con el corazón lleno de ilusiones y la cabeza llena de ideas, que trabaja en la tienda de comestibles de su familia y que, en secreto, aspira a convertirse en una escritora de renombre. Un día, su hermana, cansada de su espíritu libre y rebelde, la obliga a buscar trabajo en una agencia de publicidad, donde conocerá a Candibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, de espíritu libre y con una irresistible aura de misterio. La conexión entre Sanem y Can es instantánea, magnética, casi predestinada. Pero su relación, como suele suceder en la vida, se ve obstaculizada por una serie de malentendidos, secretos que amenazan con destruirlo todo, rivalidades profesionales que envenenan el ambiente y, por supuesto, la intromisión de terceros que no desean su felicidad. A lo largo de la serie vemos cómo su amor se pone a prueba constantemente con rupturas dolorosas, separaciones que parecen definitivas y, por suerte para nosotros, reconciliaciones apasionadas que nos hacen creer en la magia del amor verdadero. Lo interesante de Erken Cikus es que, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de las dificultades y los contratiempos, el amor entre Sanem y Can siempre prevalece. La serie nos transmite un mensaje poderoso y esperanzador: las segundas oportunidades existen, y a veces el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad, de romper las barreras más infranqueables y de renacer de las cenizas. Y este es precisamente el mensaje que muchos fans de Kerem y Ande anhelan ver reflejado en la vida real. Pero no todas las historias de amor son un camino de rosas con un final feliz garantizado. Otra serie turca que explora las complejidades del amor y la reconciliación, aunque desde una perspectiva mucho más oscura y dramática, es Aşk Memnu, conocida en muchos países como Amor Prohibido. Esta serie, que es considerada un clásico de la televisión turca, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y bella mujer, de una elegancia y sofisticación arrebatadoras, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico, con una posición social envidiable, pero mucho mayor que ella. Biter, buscando desesperadamente escapar de una vida de soledad, resentimiento y vacío existencial, se casa con Adnan, creyendo que encontrará en él la estabilidad y la seguridad que tanto anhela. Sin embargo, pronto se siente irremediablemente atraída por el sobrino de su marido, el joven y apuesto Belul. Comienzan una aventura amorosa clandestina, una relación prohibida que traerá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es un drama intenso, pasional y profundamente perturbador que explora los límites del amor, la infidelidad, la ambición desmedida y la fragilidad de las relaciones humanas. Si bien no es una historia de reconciliación en el sentido tradicional,
si plantea una pregunta fundamental: ¿es posible perdonar y reconstruir una relación después de una traición? En este caso, la respuesta es trágica, devastadora, pero la serie nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la confianza, la comunicación y el respeto mutuo en cualquier relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. Aunque quizás no es el mejor ejemplo si lo que queremos es alimentar las esperanzas de que Kerem y Anne vuelvan a estar juntos, sí sirve para recordarnos la importancia del perdón, la capacidad de dejar atrás el pasado y la valentía de dar una segunda oportunidad. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, a la posible, e incluso diría probable, reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, es fundamental recordar que todo esto son especulaciones, elucubraciones, sueños de fans que se resisten a abandonar la esperanza. No hay nada confirmado oficialmente, ni una sola declaración que valide estos rumores. Solo ellos, Kerem y Hande, conocen la verdad, solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos, lo que sienten el uno por el otro y cuáles son sus planes para el futuro. Pero como fans, ¿qué podemos hacer sino soñar? ¿Qué podemos hacer sino alimentar la llama de la esperanza? Si tuviera que apostar, si tuviera que dejarme guiar por mi intuición, por las señales que hemos estado viendo y por la química innegable que existe entre ellos, diría que sí, que hay muchas posibilidades de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. La conexión entre ellos es innegable, el cariño que se profesan es evidente y la historia que compartieron es demasiado especial para ser olvidada. Quizás necesiten tiempo y espacio para sanar heridas, para cerrar ciclos y para redefinir su relación, pero creo firmemente que el amor verdadero, el amor que está destinado a ser, siempre encuentra el camino de regreso. Además, la presión de los fans, el clamor del público y el escrutinio constante de los medios de comunicación también pueden jugar un papel importante en esta historia. Kerem y Hande son conscientes del cariño inmenso que reciben del público, saben que su relación es seguida y admirada por millones de personas en todo el mundo, y son conscientes de que una reconciliación sería recibida con los brazos abiertos, con alegría desbordante y con una euforia contagiosa por parte de sus fans. Pero al final del día, la decisión está en sus manos. Solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su amor, si están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. Y nosotros, como fans, solo podemos esperar pacientemente a apoyar su decisión, respetar sus tiempos y, por supuesto, desearles lo mejor del mundo, ya sea juntos o separados. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho al principio del vídeo: ¿Kerem hará realidad el sueño secreto de Hande? Solo el tiempo, ese juez implacable, nos dará la respuesta. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series, analizando cada uno de sus gestos, interpretando sus silencios y, por supuesto, soñando con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón y que nos hizo creer en la magia del amor verdadero. En resumen, en el vídeo de hoy hemos analizado en profundidad la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró en Senkalkam. Hemos examinado las señales que han reavivado las esperanzas de los fans, hemos recordado otras series turcas que exploran las complejidades del amor y la reconciliación y hemos debatido sobre los factores que podrían influir en el futuro de esta relación. Es fundamental recordar que todo esto son especulaciones, pero como fans, no podemos evitar soñar con un final feliz para esta historia de amor. Y pase lo que pase, siempre podremos disfrutar del talento, la belleza y el carisma de Kerem y Hande en sus respectivos proyectos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre reconciliación? ¿Qué mensaje les enviarían a Kerem y Hande si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con su familia y con todos los amantes de las series turcas que conozcan. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y que el amor les sonría.